Vamos a México para hablar de un fallo que resulta histórico, un fallo que tiene potencial incluso de llegar a la Corte Suprema de Justicia de ese país, un fallo que involucra medio gramo de cocaína. Un juez concedió 2 recursos de amparo a 2 personas que son, por cierto, integrantes de la organización México Unido contra la Delincuencia. El recurso les autoriza poseer, transportar, emplear y usar cocaína. ¿Cuánta? Medio gramo. Uno de los fallos está en un tribunal colegiado. El tribunal debe ratificar o desechar la sentencia, pero este recurso podría ir incluso directamente a la Corte Suprema de Justicia. Así que con este fallo histórico y el potencial que tiene, yo le agradezco a Alejandro Madrazo Layuz, profesor investigador del CIDE Región Centro, que nos acompañe desde la capital mexicana para hablar de todo esto. Bienvenido. En un comunicado, México Unido contra la Delincuencia dice que estos amparos son parte de una estrategia más amplia que han activado ellos desde el año 2011 para terminar la guerra contra las drogas y reorientar la política de seguridad de México. En tu opinión, ¿es esta la estrategia adecuada? Bueno, yo creo que México Unido, si algo está demostrando, es que se ha destacado en planear bien sus acciones. En efecto, México Unido empezó a trabajar en un programa muy ambicioso desde la época en que Felipe Calderón era presidente de la República y la guerra contra las drogas estaba incuestionada en el gobierno. O sea, el gobierno insistía en que es el camino que había que transitar, a pesar de que ya los datos demostraban que era un desastre y que era contraproducente. Y en ese sentido, yo sí creo que han seguido una estrategia adecuada. No es la única estrategia, o sea, hay que subrayar eso. México Unido no solo hace trabajo de litigio estratégico ante la Suprema Corte, entonces esto va acompañado tanto con programas de formación de policía a nivel local como incidencia en el ámbito legislativo. Pero lo que también han demostrado ellos es que el litigio estratégico ha resultado una herramienta particularmente potente para que las autoridades se tomen en serio los hechos. Porque si algo ha caracterizado tanto la guerra contra las drogas en México como la política de drogas en general, es que las autoridades hacen caso omiso de los datos, hacen caso omiso de los hechos. Y con esta estrategia, creo, México Unido ha obligado a través del Poder Judicial a que el Estado se tome en serio los cuestionamientos tanto a la estrategia de militarización que llamamos guerra contra las drogas, como a la prohibición misma. Entonces yo te diría, sí, me parece que es una estrategia bien planeada, bien ejecutada, bien pensada, y que ha dado resultados. Primero dio resultados en cannabis, y ahí hay que también entender las diferencias. En cannabis, claramente la estrategia fue de inicio lograr la legalización del uso de cannabis a través del litigio estratégico. Así lo hicieron y así lo lograron con fallos que ya son vinculantes desde la Suprema Corte. Esta de cocaína me parece que es un poco distinta. Primero, porque ellos no la están llevando directamente a la Suprema Corte. Podría llegar a la Suprema Corte, pero hay que entender que llegaría a la Suprema Corte sí y solo si el tribunal colegiado se lo solicita a la Corte. En ese sentido, es el propio Poder Judicial quien estaría diciendo esto es tan importante que lo tiene que resolver la Corte. Te detengo aquí porque quisiera hacerte más preguntas, si me permites también que esto sea una conversación. Preguntarte, me dices que se tomen más en serio las autoridades. ¿Qué? El fallo del cannabis, que ya es vinculante, como tú muy bien señalas, puede ser una primera evidencia de que resulta efectiva la estrategia. En este caso estamos hablando de cocaína. Que se tome en serio la autoridad el tema, las cifras, lo que tú acabas de decir, ¿implicaría qué exactamente en este caso? Bueno, es que justamente sobre eso iba. En este caso no parece que México Unido esté buscando la legalización forzar a la regulación desde la vía judicial, porque no están presentando 5 casos. Hay que recordar que en México, para que una jurisprudencia sea vinculante, se necesitan 5 fallos en el mismo sentido. Estos son solo 2, así que aún ganando los casos, aún en la Suprema Corte, no serían vinculantes y no generarían la orden que ya se generó en el caso de cannabis para que el legislador regule. Entonces, aquí yo los veo no tratando de obligar a regular, sino obligar a discutir. Están abriendo una discusión, porque si algo se ha demostrado a lo largo de todos estos años de lucha contra la guerra, de tratar de contener la guerra que ha devastado México, es que estos son procesos muy largos y que son procesos en los cuales más nos vale empezar a reflexionar con seriedad antes de tomar acciones. Y te doy un ejemplo. Ya es inminente que se va a regular la cannabis, yo diría casi en el hemisferio occidental todo, o sea, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, etc. Así es. Y en México las autoridades llevan
un año discutiendo propuestas muy concretas en el legislativo y sin saber cómo regular. Y te digo más, el costo de oportunidad en cuanto hablamos hasta de negocios, en que es en un programa de economía y de negocios, es altísimo también. Altísimo. México, que debería de ser la vanguardia en la construcción de una industria de la cannabis responsable que procure la salud pública, se está quedando en la retaguardia. Claro, solamente Canadá exacto, y solamente tienes un expresidente de México que sí le está entrando, pero vía Canadá, a través de alguna otra compañía. Sabemos, por supuesto, que estamos hablando, tú lo sabes muy bien, del presidente Vicente Fox. En este caso particular, tocayo Alejandro, me interesa también entender si México Unido contra la Delincuencia y esta posición y esta estrategia, en este caso particular, estaría reflejando el mismo sentir de una sociedad. En este caso particular, ¿qué me dices? Mira, yo creo que la sociedad mexicana está dividida en torno al tema de la guerra contra las drogas y la regulación de las drogas. No olvidemos que el gobierno de Felipe Calderón en particular, pero ahora también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han retomado una retórica muy militarista. Y en ese sentido, la lógica de castíguenlos sin tregua, etcétera, todavía permea mucho en la sociedad mexicana. Ahora bien, hay que decir también que justamente la estrategia de litigio que ha desplegado México Unido contra la Delincuencia ha contribuido a cambiar la opinión pública. Hace algunos años, la opinión pública era mayoritariamente adversa a que se regulase la cannabis, incluso para usos medicinales. Lo primero que ocurrió es que la gente aceptó la regulación para cannabis, pero después de los fallos que México Unido logró en la Suprema Corte, los famosos casos Smart y sus derivados, y después de que se volvió un tema electoral en la elección pasada en el que la hoy secretaria de Gobernación se pronunció a favor de la regulación de la cannabis, Olga Sánchez Cordero, la opinión pública se movió drásticamente y ahora es mucho menor la diferencia que hay entre quienes apoyan la regulación de la cannabis y quienes están en contra. Y en ese sentido, lo que hace México Unido también mueve la opinión pública y es importante también notar eso. La puerta se abre por la vía judicial, incluso para la oportunidad de cambiar la opinión pública, es lo que estamos escuchando con la perspectiva que nos regalas. Por último, Alejandro, breve, ¿qué anticipas va a ser el desenlace de este recurso? ¿Acabará en la Corte Suprema? Mira, yo creo que mucho depende de qué tanta proyección pública tenga el caso. Si no hubiese proyección pública, yo apostaría a que terminaría en el tribunal colegiado de circuito. Con la atención mediática que ha recibido a partir del día de ayer y sobre todo la atención mediática internacional, es posible que la Corte sienta que tiene que pronunciarse. Y en ese sentido, pues mucho depende de qué tanto discutamos y qué tan sofisticada e informada sea la discusión mediática en las semanas por venir. Entonces, hoy te diría, es incierto y depende mucho de lo que ocurra precisamente en estos espacios. Excelente. Bueno, reiterar, no es legalizar, es un amparo que autoriza y que todavía puede tener otros trámites en otras instancias. Gracias, Alejandro. Gusto saludarte. No está en la Ciudad de México, está en Aguascalientes.